Proceso de actualización curricular de Ciencia y Tecnología para segundo ciclo. Webinar 5. La Tierra y el espacio exterior. Ahora hablaremos sobre el tiempo geológico. Surgen algunas preguntas que ustedes pueden hacer a sus estudiantes, como las siguientes. ¿Cuáles han sido los eventos geológicos más importantes que han ocurrido en la historia de la Tierra? ¿Y cómo ordenarlos temporalmente? Bueno, en los más de 4.500 millones de años de la existencia de la Tierra, los acontecimientos más importantes deben ser ordenados en una secuencia lógica. Y esta secuencia lógica es la escala de tiempo geológica, que básicamente divide la historia de la Tierra en unidades que proporcionan una estructura temporal. A veces se nos hace difícil, debido a que nuestra vida es tan corta que medimos el tiempo en años, días, meses, pero al hablar de la escala del tiempo geológica que abarca miles de millones de años, se nos puede hacer difícil comprenderla. La escala de tiempo geológico se representa en un gráfico en donde se indica el tiempo y los acontecimientos que han ocurrido en ese determinado periodo de tiempo. Pero surge algo muy importante. ¿Cómo es posible saber cuándo ocurrieron estos eventos que son tan antiguos? Como por ejemplo la siguiente pregunta, que puede ser muy interesante si la plantean a sus estudiantes. ¿Cómo sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años? Un dato muy conocido. Bueno, esto es a partir de dos tipos de dataciones. La primera es la datación relativa, que nos indica qué evento ocurrió después o antes que otro. Claro, hay que establecer algunos criterios para este tipo de datación. Y está la datación absoluta, que esa sí permite calcular la edad exacta, aproximada por supuesto, en que ocurrieron los eventos geológicos pasados, mediante técnicas de datación que se basan en propiedades físicas de los elementos que han sido sometidos a este método. Esto implica técnicas como la radiometría, la datación radiométrica, el paleomagnetismo y otras. Un ejemplo de datación absoluta es la que se le aplica el método de radiocarbono o de carbono 14. Por ejemplo, en esta figura que vamos a observar, en la parte superior se encuentra un suelo moderno, pero en las capas inferiores, que son más antiguas, podríamos encontrar una muestra de carbón, llevarla a un laboratorio especializado y aplicar el método del decaimiento del isótopo de carbono 14 y estimar la edad de esa muestra que se ha recogido. Esto también tiene algunos límites. Por ejemplo, el radiocarbono no puede datar más allá de los 50.000 años de edad aproximadamente. Para edades más antiguas a ese periodo de tiempo que acabo de mencionar, existen otros métodos como el de potasio-argón, siempre datación radiométrica. Surge una pregunta: ¿cómo se pueden ordenar tantos acontecimientos importantes que han ocurrido a lo largo de los millones de años en la Tierra? Bueno, para eso vamos a conocer ahora sí la escala del tiempo geológico y sus principales divisiones. Aquí les presento esta escala, que va desde los 4.500 millones de años hasta el presente. Vemos que hay eones, eras y períodos. Los eones son la unidad de tiempo más extensa y tienen importantes tendencias evolutivas. Hay 4 eones: el árico, que es el más antiguo, arcaico y el proterozoico. Y el último, el más reciente, es el fanerozoico, en donde se produce una explosión de vida. Comienzan a aparecer diferentes formas de vida en el planeta. Están las eras, que son unidades delimitadas por cambios significativos, por ejemplo, algunas extinciones podrían ser, o algún otro parámetro que indique estos cambios significativos en la forma de vida. Las últimas 3 eras, es el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico.
Y por último están los períodos, que son las unidades con cambios menos significativos. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de los dinosaurios, a nuestros estudiantes podría llamarles la atención, podemos destacar que existieron en la era Mesozoica, en los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Y esto, si lo vemos en la edad de la escala del tiempo geológico, corresponde entre los 248 a los 66 millones de años. Estos nombres no son arbitrarios. Por ejemplo, el Jurásico debe su nombre en honor a las montañas del Jura, en los Alpes. Para la datación relativa, que ya la aprendimos anteriormente, si nosotros la queremos hacer, necesitamos algunos criterios para saber qué sucedió antes que otra cosa. Para eso existen 3 principios importantes. Uno de ellos es el principio de superposición, en el que indica que si hay 2 capas horizontales, la que está abajo tiene que ser más antigua que la que está arriba. La ley de relación transversal, que usualmente es muy conveniente en regiones volcánicas como en El Salvador, nos dice que si un cuerpo C intruye en 2 capas A y B que ya estaban depositadas, aunque éste se encuentre abajo de estas o dentro de ellas, el material C es más joven. Y está la ley de horizontalidad original, las cuales indican que si encontramos depósitos en disposición horizontal, no han habido importantes procesos tectónicos que hayan modificado estas capas. Si las hallamos inclinadas, eso indica que sí han habido fuerzas que las han modificado. Ahora vamos a pasar a hablar de los suelos, algo muy importante que hay en la superficie de la Tierra. Preguntas como estas son muy convenientes. ¿Cuáles son los componentes del suelo? ¿Qué factores indican que un suelo es desarrollado? Bueno, el suelo es una capa compuesta de minerales, materia orgánica y también diminutos organismos vegetales, aire y agua. Los suelos que están bien desarrollados pueden mostrar al menos 5 horizontes. Los horizontes son capas que constituyen los suelos. La capa más superficial de un suelo bien desarrollado es la capa O también conocido como horizonte O, en donde hay hojas, madera y algunos restos que no se han descompuesto. Luego está el horizonte A, que es muy característico en suelos buenos, desarrollados, en donde aparece materia en descomposición. Y el último de estos horizontes, como se puede observar en la figura, no lo vamos a analizar todos, es la roca madre, en donde los procesos de meteorización y otros no han actuado para formar el suelo. En la superficie hay procesos que afectan mucho los suelos, son procesos dinámicos y los vamos a conocer a continuación. Uno de ellos es la meteorización, que es una combinación de procesos biológicos, físicos y químicos, que ejercen una notable influencia en la descomposición de los materiales originales de los continentes. Estos están modificando la superficie. Tenemos también la erosión, que se ocasiona por agentes erosivos. Los agentes erosivos son capaces de eliminar y transportar sedimentos y otras partículas del suelo de un lugar a otro. Y en la imagen pueden observar el viento, que es un agente erosivo muy importante. Por ejemplo, recientemente se ha escuchado mucho hablar que en el país hay ingreso del polvo del Sahara. Esto se debe a un agente erosivo como lo es el viento, corrientes de aire globales en nuestro planeta. La erosión puede ser natural, provocada por los agentes dinámicos como el agua o el viento. Y aquí podemos observar que el agua es un agente erosivo de gran importancia. Pero también las actividades humanas pueden acelerar este proceso de erosión. Y a este tipo de erosión se le conoce como erosión antrópica.
La deforestación es un caso muy pero muy notable de la erosión antrópica. Sus efectos son muy perjudiciales y dañinos para la superficie del planeta. Pero, ¿cuáles son los usos del suelo en la sociedad moderna? ¿Qué factores influyen para determinar el uso del suelo? Bueno, en El Salvador, así como en cualquier parte del mundo, son fundamentales, ya que nuestras actividades se desarrollan en ellos. Así que cuando hablamos del uso de los suelos, hacemos referencia a la modificación que tienen para convertir la superficie terrestre en función de su capacidad agrícola y también su potencial de desarrollo, con un ambiente en el que nosotros podamos tener un tipo de ocupación específico. Tenemos el caso de la ganadería, de la infraestructura y de la agricultura. La capacidad de uso del suelo, por otra parte, clasifica los suelos de acuerdo a la aptitud natural que éste tiene para la producción. Hay suelos que son buenos para la agricultura, otros podrían ser buenos para la ganadería. Eso sí, es necesario garantizar un tratamiento continuo. En El Salvador, ustedes pueden acceder a la plataforma Vigea, el visualizador de información geográfico de evaluación ambiental. He adjuntado el enlace a la plataforma, posteriormente lo pueden revisar, en donde ustedes podrán observar el mapa de uso de suelo de El Salvador. Y aquí está la leyenda que nos muestra los diferentes usos que se le da a los suelos en nuestro territorio. Es conveniente que puedan utilizarlo y también en algunas prácticas con sus estudiantes. Ahora vamos a pasar a la parte de los movimientos de la Tierra. La Tierra se caracteriza por girar alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. A este movimiento se le conoce como traslación, pero al mismo tiempo que está girando alrededor del Sol, está rotando sobre sí mismo, y a este movimiento se le conoce como rotación. Esto responde a la pregunta, ¿por qué hay día y noche en nuestro planeta? Puede plantear este tipo de preguntas a sus estudiantes. ¿O por qué ocurren los cambios de estación? ¿Por qué medimos el tiempo en años y días? Son preguntas interesantes que podemos responder a través de los movimientos de la Tierra. Una revolución de la Tierra tarda aproximadamente 365 días con punto 2. La distancia de la Tierra al Sol, como no es un círculo sino es una elipse, el Sol se encuentra en uno de los focos de esta elipse, varía en el año. El punto más cercano es cuando se encuentra a 147.1 millones de kilómetros, y a esto se le conoce como perihelio, y a 152.1 millones de kilómetros cuando se encuentra en el afelio, el punto más lejano. En promedio son 150 millones de kilómetros la distancia que hay de la Tierra al Sol. Otro tipo de movimiento que es muy complejo es la precesión. Y para entenderlo mejor podríamos pensar en el bamboleo de un trompo, algo que todos de seguro hemos visto en nuestra vida. Así que la precesión consiste en la rotación del eje de la Tierra, y lo hace en este movimiento que se plantea en este diagrama. Lo está haciendo así, como si de un trompo se tratara. Traza un cono y recorre una circunferencia completa en un periodo de 25.776 años, y a esto se le conoce como año platónico. Hay otro tipo de movimiento complejo que es la nutación, y es la oscilación periódica del eje de rotación alrededor de la posición media que éste tiene en la esfera celeste. Y es esto que aparece en estas flechas. Este movimiento se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria que produce la Luna y el Sol sobre nuestro planeta. Es muy interesante. Ahora, lo último que vamos a estar aprendiendo es sobre el sistema solar, las estrellas y las galaxias. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? O más interesante aún, ¿cuántos planetas podemos observar a simple vista desde la Tierra?
Bueno, en el sistema solar hay 8 planetas que giran alrededor del Sol, en sentido antihorario. Los más cercanos son conocidos como planetas telúricos y los vamos a ver a continuación. El primero, el más cercano, es Mercurio. En la superficie de Mercurio hay muchos cráteres de impacto, similares a los que podemos observar en la Luna. El diámetro de Mercurio son unos 5,000 kilómetros aproximadamente, inferior a este número. El segundo planeta más cercano al Sol es Venus. Y si lo observamos en el cielo, en la bóveda celeste de nuestro planeta, es el segundo cuerpo celeste más brillante, después de la Luna, por supuesto. Y es muy parecido a la Tierra. Se le llama el planeta hermano. Tienen un tamaño similar y una composición muy parecida. Estos son planetas telúricos porque son muy parecidos a la Tierra. Tienen superficie rocosa, sólida y densidad alta, superior a la del agua. Otros 2 planetas telúricos es la Tierra, que ya hemos hablado mucho sobre ella anteriormente, y el planeta Marte, conocido como el planeta rojo. De hecho, si se observa a simple vista en los cielos, es muy rojo. En Marte se encuentra el volcán más alto y grande del sistema solar, el Monte Olimpo. De hecho, el vulcanismo es un fenómeno que también ocurre en algunos cuerpos del sistema solar, como es el caso de Marte, otros planetas e incluso satélites naturales. Luego están los planetas gaseosos. Su tamaño es muy grande. Si los comparamos, aunque esta imagen no está a escala, vemos la gran diferencia en tamaño que hay con los 4 planetas que hemos aprendido. Estos planetas no tienen superficie sólida, están compuestos de gases y su densidad es baja, muy cercana a la del agua. Los gases que los componen principalmente son el hidrógeno y el helio. Veamos el primero de ellos, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Es conocido como el gigante gaseoso. Tiene decenas de satélites naturales, a las cuales comúnmente se le llama lunas. Uno de los rasgos más impresionantes de Júpiter es su gran mancha roja, que se observa aquí en esta imagen. Es una tormenta que, cuando fue descubierta alrededor del año 1600 ya de nuestra era, ya estaba formada y desde entonces no se ha disuelto. Un día en Júpiter dura aproximadamente 9 horas y 50 minutos. El caso de Saturno, podemos decir que se considera el planeta más hermoso debido a que tiene elegantes anillos que lo rodean. Es una característica muy peculiar. En Saturno un día dura aproximadamente unas 10 horas con 39 minutos. Por último, los planetas más alejados son Urano y Neptuno. Estos también tienen anillos de hielo que los rodean, giran muy rápido y sus atmósferas están formadas por gases de hidrógeno, helio y metano. Y se cree que en su interior contienen cantidades grandes de hielo. Algo interesante que ocurre en nuestro sistema solar son los eclipses. Por ejemplo, en El Salvador, el 11 de julio de 1991, ocurrió un eclipse solar como el que se observa en esta imagen. Fue algo sorprendente. No tuve la oportunidad de verlo, pero fue algo sorprendente. Recientemente, el 15 de mayo del año 2022, ocurrió un eclipse lunar, en donde la luna quedó tal como se muestra en esta fotografía. Una sombra la cubrió y se volvió rojiza. Los eclipses, entonces, desde la Tierra pueden ser de 2 tipos, lunares y solares. Lunares, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y solares cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Aquí podemos ver unos diagramas que nos explican este tipo de interacción. Los eclipses lunares son más visibles debido a que la sombra que proyecta la Tierra es mayor. Así la duración de los eclipses lunares puede ser mayor y las regiones en donde se observan también son mayor respecto a un eclipse solar. Vamos a hablar ahora de las estrellas y vamos a dar un paso más alejado del sistema solar, como si de un viaje se tratara. Al observar el cielo nocturno, podemos plantear a nuestros estudiantes, podemos ver incontables estrellas. Es una experiencia magnífica. Pero, ¿cómo se forman esas estrellas? ¿Podemos compararlas al Sol?
O, más interesante, ¿tienen un final las estrellas? Solamente en la Vía Láctea, las últimas estimaciones indican que hay más de 400.000 millones de estrellas. Pero esto es algo sorprendente. La formación de las estrellas ocurre en regiones conocidas como nebulosas, tal como aprendimos al principio, en donde se formó el sistema solar, en donde se formó nuestro Sol. Las nebulosas son nubes, como ya aprendimos, de polvo y gas. Pero así como las estrellas nacen en estas regiones, así como el Sol nació, también las estrellas mueren. Y para eso vamos a aprender lo siguiente. Una vez la estrella se forma, inicia un proceso de desarrollo y evolución. La estrella cambia su apariencia y también su estructura interna. El motor de las estrellas es la nucleosíntesis, transformación de elementos químicos en otros mediante reacciones nucleares. La mayor parte de su vida las estrellas pasan en una fase tranquila, mientras están quemando hidrógeno en el interior y lo están transformando en helio. A esta etapa más estable se le conoce como la secuencia principal y abarca aproximadamente el 90% de la vida de las estrellas. Aquí tenemos una explicación interesante, y es que esta etapa se dice que es la de mayor duración de las estrellas porque la mayor parte de las estrellas que se observan en el cielo se encuentran en esta etapa de secuencia principal, que es esta que estoy marcando en este diagrama de temperatura versus luminosidad. Es interesante que las estrellas más masivas pasan muy rápido en esta secuencia, es decir, entre más grande sea una estrella, más rápido va a morir. Mientras que las estrellas menos masivas, por fortuna, como el Sol, por ser menos masivas, pasan varios miles de millones de años en esta etapa, en una etapa estable. Básicamente, la vida de las estrellas depende de la masa. También el final de las estrellas depende de su masa. Si son muy masivas, se van a convertir en supernovas y van a dejar tras de sí un agujero negro, cuerpos celestes muy interesantes y espectaculares, o una estrella de neutrones. Mientras que las de menor masa como el Sol, el destino final que les espera posiblemente es convertirse en enanas blancas, estrellas pequeñas y calientes que irán enfriándose eternamente. Aquí, por fuente de la NASA, podemos observar una fotografía reciente de un agujero negro, también el caso de una enana blanca, Sirio B. Podemos observar una animación de una estrella de neutrones y también el caso de una supernova que fue vista desde la Tierra hace unos cientos de años. Por último, tenemos las galaxias. Las galaxias, como ya mencioné, son los lugares donde existen agrupaciones muy grandes de estrellas. Nosotros vivimos en la galaxia de la Vía Láctea y ya hablamos de cuántas estrellas hay en ellas. Pero solo pensar en eso nos asombra. ¿Será posible que existan otras galaxias? Bueno, una de las más cercanas es la galaxia Andrómeda, que incluso es vista a simple vista de un observador en la Tierra en el cielo nocturno. La podemos observar solo con nuestros ojos. Pero existen muchas más galaxias y estas galaxias también tienen características muy peculiares. Pueden ser clasificadas al menos en estas categorías: espirales, elípticas e irregulares. Las galaxias elípticas se encuentran en esta secuencia de Hubble, que es una clasificación, y básicamente esta clasificación forma lo que es un diapasón, como si de una guitarra se tratara. Aquí la galaxia, de acuerdo a su forma, son clasificadas en elípticas, en espirales, que serían todas estas por sus brazos espirales y tener un centro, un bulbo definido, y estas de aquí abajo tienen en el centro una barra. Y las irregulares son las que no tienen ninguna forma de estos. Bueno, aquí pueden observar algunas características de cada una de estos tipos de galaxias. Se representan con la letra E, las elípticas. También las espirales son representadas con la letra S. Hay de dos tipos.
las barradas, que son las que tienen una barra en su centro, y las otras que únicamente tienen un bulbo en su centro. La Vía Láctea es una galaxia espiral, tiene brazos espirales, es muy hermosa. De hecho, en el cielo podemos observar alguna parte de la Vía Láctea en una noche de cielos despejados. Por último, las espirales barradas, este tipo de galaxias, son las que tienen estas barras, como lo mencioné anteriormente. Y las irregulares son las que no tienen una forma definida. Así, hemos hecho un recorrido desde la formación del Sol, la formación de la Tierra, hemos conocido los principales acontecimientos, cómo estudiarlo, los procesos geológicos que ocurren en ella, y luego dimos un salto al espacio exterior. Hemos conocido el sistema solar, las estrellas, y nos hemos aventurado en conocer un poco sobre estas estructuras, las galaxias. Gracias por su atención y su tiempo.